Hola y bienvenida a mi canal de YouTube, un espacio de posibilidad que vamos a dedicar hoy a aprender a movernos de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Verás, desde pequeña creciste pensando que vives en un mundo de escasez, donde los recursos son limitados y donde tienes que luchar duro si quieres tener tu trozo del pastel. Además, continuamente oyes hablar de la escasez de ascensos, de reconocimiento, de tiempo y de un montón de cosas más. Es decir, te mueves, al igual que la mayoría de nosotros, en un contexto de escasez. Y yo te pregunto, en este contexto de escasez, ¿qué emociones crees que son las que sobresalen? Pues básicamente las reinas del baile emocional en un contexto de escasez son varias. Te destaco las siguientes: la ansiedad y frustración cuando no consigues lo que deseas, la envidia provocada por el éxito ajeno, el miedo al fracaso y, cómo no, el estrés para disponer de los recursos que necesitas o crees que vas a necesitar. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudieras ver el mundo y tu realidad en un contexto de abundancia? ¿Qué ocurriría si fueras capaz de abordar la vida y tu futuro desde la tranquilidad, la claridad y la confianza que te proporcionaría moverte bajo una mentalidad de abundancia? En definitiva, ¿qué nuevos resultados podrías obtener si partieras de la premisa de que hay de todo para todos? Bien, pues aprende a través de esta píldora de coaching que existe otra manera de pensar y actuar diferente a la que te enseñaron en tu infancia. Lo que te propongo es que aprendas cómo puedes obtener unos resultados diferentes cambiando tu enfoque, es decir, cambiando tus pensamientos. Verás, tus pensamientos determinan dónde pones tu atención y allí donde pones tu atención van tus esfuerzos. Y donde van tus esfuerzos es donde se producen tus resultados. Luego, si quieres obtener unos resultados distintos a los que estás consiguiendo, mi propuesta es que empieces cambiando tus pensamientos y pases de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Tener mentalidad de abundancia o de escasez tiene que ver con la forma en la cual percibes tu realidad, es decir, con la manera en la cual analizas e interpretas aquello que te ocurre. Así que, aprende a elegir aquella que te posibilite y te empodere. Cuando te mueves con la mentalidad de escasez, tiendes a sentirte mal si tienes que compartir tiempo, conocimiento, méritos o similares con otras personas. Y también sueles sentir envidia cuando ves que otras personas de tu entorno tienen éxito. Cuando actúas en términos de escasez, es como si creyeras que el éxito, aunque sea de una amiga o de un familiar, puede disminuir tus propias oportunidades de alcanzarlo. Y esto te genera un sentimiento que te hace sentirte amenazada de quedarte atrás. Es como si yo, Marian Blanco, pensara que tu tener imposibilita mi propio tener, o que tu éxito impide mi propio éxito. ¿Ves lo que quiero decir? En resumen, la mentalidad de escasez es muy limitante y te genera un gasto innecesario de energía para buscar ganar a costa de otra persona. O sea, avanzar y crecer son entendidos como un gano yo
a costa de que otra persona pierda. Además, si tu mentalidad es de escasez, probablemente tengas tendencia a quejarte por cosas y situaciones que te generan malestar y tengas también la tendencia a culpar a otros de tus propios errores. Por otro lado, tenderás a gastar mucho tiempo y esfuerzo en compararte con los demás, tratando siempre de ser mejor, ya que te mueves por la creencia de no soy lo suficientemente buena. Adicionalmente a esta creencia, hay otras que suelen estar arraigadas en nosotras cuando nos movemos con mentalidad de escasez. Así que pudiera ser que alguna de las siguientes creencias resuenen en ti. Estas son, por ejemplo, el dinero no crece en los árboles, tengo muy mala suerte, nunca me toca, espero lo peor para así no tener que desilusionarme, o para que yo gane, alguien tiene que perder. Bueno, hay infinidad de creencias de este tipo. Pensemos juntas por un momento. Si crees que hay poco para ti en el ámbito del trabajo, del amor, de la salud o de las amistades, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás generando? ¿Qué acciones emprenderás? ¿Qué resultados vas a obtener? En resumen, cuando ves tu realidad y aquello que te está pasando con mentalidad de escasez, partes de la premisa de que o bien te falta algo actualmente o bien te puede faltar en un futuro. Y desde esa forma tan limitante de ver tu mundo, tus esfuerzos se centran en conseguir aquello que consideras te está faltando o en acaparar aquello que te podría llegar a faltar. Bien, cambiemos ahora nuestro enfoque y veamos qué pasa si tu mundo lo ves desde una mentalidad de abundancia. Cuando ves la vida desde un prisma de la abundancia, piensas que en este mundo hay suficiente para todos y que por tanto nadie tiene que quedarse sin su trozo de pastel. Por tanto, en abundancia no hay espacio para la competitividad no sana, ya que hay suficiente para ti y para las personas que te rodean. Tampoco hay espacio para la crítica no constructiva ni la ambición no sana. Aquí las oportunidades y los recursos son infinitos y están al alcance de quien los quiera buscar. Avanzar y crecer los entiendes bajo un gano yo y ganas tú, y no bajo ganas tú y pierdo yo, como veíamos antes cuando hablábamos de la mentalidad de escasez. Es decir, con mentalidad de abundancia no centras tus energías en quejarte y buscar culpables, sino que las centras en buscar aquello que quieres para ti. Y para lograrlo, desarrollas conductas de posibilidad que te encaminen en la búsqueda de lo que quieres conseguir de forma proactiva. Las creencias subyacentes que tienes cuando te mueves en abundancia son, por ejemplo, hay para todos, confío en mí y en los demás, tengo los recursos internos necesarios y si no sabré cómo buscarlos, o es posible, yo puedo, yo soy capaz, yo me lo merezco, etc. Es decir, moverte en términos de abundancia implica que has desarrollado una adecuada seguridad y confianza en ti misma y en tus capacidades. Y desde aquí, desde esa confianza y seguridad en ti misma, no hay espacio para la comparación con los demás, ya que tienes un profundo sentimiento de valía personal. O sea, confías en tus capacidades para lograr tus metas y sabes además que es posible alcanzarlas.
Otra característica de las personas que actúan bajo el paradigma de la abundancia es su generosidad para con ellas y con las demás personas de su entorno. Enfocar la vida desde la abundancia te conecta con conductas que te animan a compartir, a colaborar, a co-crear y a trabajar en equipo para conseguir objetivos comunes y compartidos. En definitiva, desde la mentalidad de abundancia buscarás relacionarte con otras personas y estar siempre dispuesta a compartir lo que tienes, ya sea esto conocimiento, amor, tiempo, experiencia, etc. Bueno, una vez que hemos visto que hay dos estados mentales, dos formas de pensar y de ver la realidad, te lanzo un par de preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién estás siendo tú en cada área de tu vida? ¿Estás siendo abundancia o estás siendo escasez? Por si acaso aún te quedan dudas, te voy a dar un truco para saber dónde estás posicionada, si estás en escasez o estás en abundancia. Bien, piensa en los pensamientos que tienes habitualmente. ¿Cómo son? ¿Son pensamientos que te ayudan a creer en ti misma? ¿Te dan ánimo? ¿Están orientados a elevar tu confianza y seguridad? ¿O por el contrario? ¿Son pensamientos limitantes respecto a tus objetivos? ¿Son pensamientos que incrementan tus miedos irracionales o que te hacen sentir poco suficiente? En resumen, ¿de qué tipo son tus pensamientos recurrentes? ¿Positivos o negativos? ¿De abundancia o de escasez? Bueno, ¿a qué conclusión has llegado después de responder a las preguntas que te he formulado? Verás, bien porque te han educado en la escasez o bien porque tus experiencias te han llevado a ella, lo más probable es que tengas tendencia a pensar y actuar bajo el influjo de la escasez. Pero mi objetivo es que tomes conciencia de que con mentalidad de abundancia se te abre un mundo infinito de posibilidades y oportunidades a tu alcance. Por tanto, hazte consciente de las ventajas y beneficios que te aportará abandonar esa tendencia natural de enfocarte en la escasez y decídete a moverte a partir de hoy en términos de abundancia. Veamos ahora cómo puedes enfocar tu vida desde la abundancia y no desde la escasez. Para ello, voy a compartir contigo una herramienta, una súper potente herramienta, que no es otra que el lenguaje transformador de las preguntas poderosas. Verás, ya hemos concluido que en la escasez y la abundancia son cuestiones meramente de enfoque. Así que mi propuesta es que utilices tu lenguaje para darte un enfoque que te permita analizar tu realidad de forma que te sientas empoderada. O sea, mi propuesta para ti es que aprendas a utilizar preguntas que te ayuden a romper pautas emocionales que no te aportan recursos. Digo esto de otra forma. Ya que las palabras forman el hilo con el cual tejemos nuestras experiencias, te propongo que tejas tu vida con un hilo que te posibilite y te haga ver y sentir que tu vaso está medio lleno y no medio vacío. ¿Vale? Bien, pues aprende entonces a hacer preguntas que te empoderen y te posibiliten. A ver, te pregunto,
¿Cómo empiezan tus preguntas recurrentes ante las dificultades que te plantea la vida? Piensa un momento en ello, ya que el tipo de preguntas que te suelas hacer te va a dar una idea acerca de tu manera de vivir. Si lo analizas con detenimiento, llegarás a la conclusión de que tus preguntas ante los problemas, dificultades y adversidades suelen comenzar con un ¿por qué? Bien, pues cambia ese ¿por qué? Por un ¿cómo? Si haces esto, verás cómo se te abre un mundo nuevo, donde te sentirás empoderada y que te orientará hacia la abundancia. Por ejemplo, en lugar de preguntarte, ¿por qué todo lo malo me pasa a mí? Puedes preguntarte, ¿cómo hago para que me pasen cosas mejores? O en lugar de, ¿por qué nunca consigo lo que quiero? Puedes cambiar la pregunta a, ¿cómo puedo conseguir aquello que deseo? O en vez de, ¿por qué me cuesta creer en mí misma? Puedes cambiar esa pregunta por algo más productivo como, ¿cómo puedo creer más en mí misma? ¿Ves lo que trato de decirte? Pues, en pocas palabras, mi mensaje es que hay una forma tremendamente efectiva de cambiar tu estado emocional de negativo a positivo y tu mentalidad de escasez a abundancia. Esa forma es haciéndote preguntas adecuadas a ti misma. En resumen, las preguntas que comienzan por ¿cómo? Dirigen tu atención en una dirección que te capacita a transformar las dificultades en catalizadores que te permiten mejorar y en consecuencia conseguirás unos resultados diferentes a los que estás obteniendo hasta ahora. Verás, te voy a contar un par de cosas más sobre las preguntas que comienzan con un ¿por qué? Para convencerte definitivamente de que convendría que renunciaras a ellas. 1. Este tipo de preguntas tienden a volverse contra ti misma, ya que te hacen sentirte no adecuada en cierto sentido. En consecuencia, estas preguntas te hacen descender en el pozo de la baja autoestima. Te cuento. Las personas con falta de seguridad y confianza en sí mismas suelen utilizar mucho las preguntas que comienzan con ¿por qué? Con la intención de dirigir su mirada hacia adentro. Por ejemplo, ¿por qué me ocurre esto a mí? O hacia afuera en modo de búsqueda de culpables. ¿Por qué no me valoran? 2. Cuando te haces una pregunta que empieza con un ¿por qué?, inconscientemente estás asumiendo que la afirmación encerrada en tu pregunta es válida, cierta y real. Por ejemplo, si te preguntas ¿por qué mi jefe no confía en mí? Estás asumiendo que tu jefe en verdad no tiene confianza en ti. Y esto, perdona que te diga, es un juicio, una opinión o una interpretación que tú haces. Es decir, pudiera ser una ilusión falsa. En conclusión, una vez que preguntas ¿por qué?, empiezas a asumir como cierto aquello que has elegido creer, aunque esto sea falso. 3. Las preguntas que empiezan con un ¿por qué? Tienden a ser preguntas negativas. Y como tu cerebro nunca se calla y nunca deja de trabajar, él siempre va a encontrar respuestas que darte a tus preguntas. Lógicamente, a preguntas negativas obtendrás respuestas negativas. Por ejemplo, ante la pregunta ¿por qué todo me sale mal?, ¿qué piensas? ¿Qué respuestas crees que va a dar tu cerebro? Pues que eres tonta, que no vales, etc. Bueno, espero
que todos estos argumentos sirvan para convencerte de la importancia de aprender a hacerte preguntas que no te limiten y que te sitúen en un espacio emocional de posibilidad. Y así obtengas respuestas poderosas que te coloquen en el lado positivo de la balanza. A ver, estarás de acuerdo conmigo en que la vida es una balanza de cosas positivas y negativas. Así que no seas tú misma la causante de lo negativo, ¿vale? Que bastante ya te viene de fuera como para que tú añadas más leña al fuego. Me gustaría terminar esta píldora de coaching recordando a Viktor Frankl y su gran enseñanza. Al hombre le pueden quitar todo excepto la última de sus elecciones: el derecho a elegir su actitud ante la vida. Así que eres tú y solo tú la que tienes el poder de elegir si vas a dejarte inundar por pensamientos desempoderantes, producto de una mentalidad de escasez habitada por tus creencias limitantes, o si, por el contrario, vas a elegir unas creencias, una actitud ante la vida de empoderamiento, donde te orientes a disfrutar de lo que tienes mientras buscas conseguir lo que deseas. Y hasta aquí esta píldora de coaching, que espero sea de utilidad para ti, que te ayude y que además te haya gustado. ¡Hasta pronto!